documentación ya fue presentada a la comisión distrital, en su caso, pues las copias que se presentan ahí, si ustedes van a solicitar lo que necesiten para presentarlo aquí como diputado plurinominal. Entonces, pero bueno, en el caso de los ayuntamientos y de los diputados, que ya no sea necesario presentar el acta certificada del acta de asamblea en cada uno de los expedientes de los candidatos. El acta de asamblea. En uso de la voz, la consejera Claudia Contreras. ¿Solicitas la copia certificada del acta de asamblea? ¿Te refieres tú? No, sí. De lo que estábamos hablando. No, bueno, pero que también se pudiera acordar sobre esa parte, que ya no sea necesario presentar el acta de asamblea en cada uno de los expedientes. Yo creo que habría necesidad de solicitar nuevamente entrar al estudio, porque como estos eran los requisitos que se establecen para el registro de los candidatos, el acta de asamblea ya nos llevaría a otro estudio, ¿no? En uso de la voz, la consejera Denise Porras. Gracias. Bueno, yo creo que más bien el espíritu justamente de esta petición es no duplicar la documentación. Entonces, si ya presentaron el acta de la asamblea, el asunto es, o lo que nosotros pretendemos, es que también el secretario técnico certifique o pueda certificar ese documento. O sea, el expediente lo integrarán todas las constancias. Entonces, yo creo que asimismo puede solicitar también ese. Sí, porque aquí según el acuerdo nada más sería para los diputados que estén registrados en las dos listas, pero ¿qué pasa con los demás candidatos que no fueron registrados en ambas listas? En uso de la voz, la consejera Cecilia Mid. Yo creo que aquí procede siempre y cuando esté en el acta de asamblea, porque si en el acta de asamblea nombran a personas para ciertos cargos y lo van a poner para otro cargo, entonces el acuerdo de asamblea tendría que ser distinto. En ese caso no funcionaría la certificación. En el caso de los diputados sí, bueno, pero si fuera otro puesto, yo creo que requeriría un acuerdo de asamblea distinto porque el cargo es distinto. En uso de la voz, el representante de Encuentro Social. Gracias. Sí, básicamente eso depende del partido, de cada partido, porque en una acta de asamblea pueden elegirse todos los cargos, diputados de mayoría, que es una elección, diputados de representación proporcional, que es otra elección, a los miembros de los ayuntamientos, que es una elección, y a los miembros de ayuntamiento por representación proporcional, que es otra elección. Si eso lo presentas en esa misma acta, vienen todos los, por ejemplo, todos los ayuntamientos, tanto en proporcional como en mayoría, pues tendrá la misma validez de certificación en el comité municipal como aquí en este caso, en caso que lo haga supletorio, en el caso del ayuntamiento. En el caso de las diputaciones, en la comisión distrital se presentará el acta de asamblea o bien podrá certificar una copia aquí y presentarla allá. O sea, yo creo que eso, independiente de que se tome un acuerdo, que no creo que se necesite tomar un acuerdo, tiene facultades el secretario ejecutivo para certificar y presentar en un lado y en otro. Y eso nos resolvería nosotros como partido, de antemano, cómo presentemos nuestras actas. El conflicto va a ser de cómo las presentemos nosotros, no tanto cómo las van a recibir ellos. Gracias. En uso de la voz, la consejera Claudia Contreras. Bueno, yo nuevamente vuelvo a insistir, en una reunión previa que habíamos tenido ya de trabajo, se insistió mucho en la copia certificada de la totalidad de las constancias y habíamos abordado ya este tema, que no podría ser esa posibilidad, puesto que son cargos o asambleas diferentes. Para la elección de las listas que se tienen que presentar, pues se tienen que revisar los puntos de los acuerdos que tomen en los partidos. ¿Ninguna otra intervención? En uso de la voz, el secretario ejecutivo. Bien, únicamente nada más para precisar que el artículo 304, fracción novena, ¿verdad?, que es el citado por la representante del Partido Verde, sí establece una obligación a cargo de los partidos, ¿verdad?, de presentar copia certificada del acta de asamblea. Por lo tanto, al menos tendría que haber una copia bajo esta modalidad. Si dicha copia incluye el registro de diversos candidatos a diversos cargos,
y se va a presentar ante diversas comisiones distritales o diversos comités municipales electorales, bueno, ahí creo que sí pudiera operar la simplicidad de solicitar a esta Secretaría Ejecutiva en su caso o a la Secretaría Técnica de un comité municipal la certificación de dicho documento para presentarlo ante otro organismo. Pero al menos creo que en un primer análisis sí debe de haber una copia certificada en los términos que la ley señala. En uso de la voz, el representante del Partido Conciencia Popular. Muchas gracias. Bueno, la idea era simplificación administrativa. ¿Para qué se acumulan de tantos documentos? Si lo hemos hecho no sé, en las 6 elecciones que tiene Conciencia Popular, así se ha hecho, porque viene el registro de uninominales, viene la calificativa de reunir los requisitos y ya nomás se presentaron los documentos complementarios y nada más se pedía la información de oficio de si estaban registrados y se simplificaban las cosas, porque pues así no avanzamos, tenemos que otra vez presentar todo. Entonces lo que se trataba era simplificar. Si no vamos a simplificar, bueno, pues vamos a cumplir y ya. La idea era otra, la idea era que tampoco tengan tantos documentos, de todos modos los van a andar ni siquiera reciclando, sino quemando. Gracias. Bueno, de no haber otro comentario, agradeceré que tomen la votación, señor secretario ejecutivo. Bien, entonces solicitaría a los consejeros electorales manifestar el sentido de su voto con el proyecto de acuerdo aquí presentado y la precisión manifestada en la corrección del resolutivo quinto, que en realidad sería el cuarto. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejera Claudia Josefina Contreras Páez. Consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez. A favor. Consejera Cecilia Eugenia Mid Mendizábal. De acuerdo. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. ¿Son dos iguales o qué? Ahora es el punto 8.3 que son parecidos. Pasamos al octavo numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo que presenta la Comisión Temporal del Marco Jurídico relativo a la presentación de las planillas de mayoría relativa y listas de regidores de representación proporcional de ayuntamientos para efecto de su registro ante la autoridad correspondiente, a que hace referencia el artículo 305 de la Ley Electoral del Estado, para lo cual cedo nuevamente el micrófono a la consejera Silvia Martínez. Muchas gracias, agradezco nuevamente. Toda vez igual que el anterior acuerdo, ya que fue circulado con el orden del día, solicito nada más se pueda leer los puntos resolutivos de este proyecto de acuerdo, si no tiene ningún inconveniente. Proyecto de acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana relativo a la representación de las planillas de mayoría relativa y lista de regidores de representación proporcional de ayuntamientos para efectos de su registro ante la autoridad correspondiente, a que hace referencia el artículo 305 de la Ley Electoral del Estado. Primero, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, con la finalidad de esclarecer lo dispuesto en el artículo 305 de la Ley Electoral del Estado, establece que los partidos políticos, coaliciones, alianzas partidarias y candidatos independientes que pretendan participar en la elección de ayuntamientos en el proceso electoral 2014-2015 deberán presentar su registro de planillas de mayoría relativa y lista de candidatos a regidores de representación proporcional de la siguiente manera. Número 1. Por lo que toca la planilla de mayoría relativa, deberá ser presentada con el número total de integrantes a que se refiere el artículo 13 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. Número 2. Por lo que corresponde a la lista de regidores de representación proporcional, se aplicará lo dispuesto en el artículo 305 de la Ley Electoral del Estado en relación con el 13 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí, atendiendo en todo momento a que para el municipio de San Luis Potosí se integrará la mayoría relativa por un presidente, un regidor y 2 síndicos, y los integrantes de la lista de representación proporcional hasta por 14 regidores de representación proporcional. En Ciudad Valles, Matehuala, Río Verde, Soledad de Graciano Sánchez y Tomás Unchale, integrantes de la planilla de mayoría relativa por un presidente, un regidor y 2 síndicos, y los integrantes de la lista de representación proporcional hasta 11 regidores de representación proporcional.
Los restantes municipios, integrantes de la planilla de mayoría relativa por un presidente, un regidor y un síndico, y integrantes de la lista de representación proporcional hasta 5 regidores de representación proporcional. Segundo, notifíquese a los interesados en los tratados del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para los efectos legales conducentes. No sé si hay alguna observación al presente proyecto de acuerdo. A consideración del Pleno. De no haber ningún comentario, gracias al señor secretario. Levantar la votación correspondiente. Con su venia, consejera presidenta, solicitaría a los consejeros electorales de manera nominal manifestar el sentido de su voto. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejera Claudia Josefina Contreras Páez. Consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez. A favor. Consejera Cecilia Eugenia Mid Mendizábal. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al noveno numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución que corresponde al procedimiento sancionador ordinario identificado como PCO 01/2014 y sus acumulados PCO 02/2014, PCO 03/2014, iniciado con motivo de presuntas infracciones al artículo 453, fracción quinta de la Ley Electoral del Estado, y que se traducen en posibles actos de precampaña y campaña atribuibles al partido político de la Revolución Democrática, Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona, presentado por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias. Cedo el uso de la voz nuevamente a la consejera Silvia Martínez Méndez.